Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante: cómo desenterrar los secretos que se esconden en los datos de un negocio. Y sobre todo, cómo una herramienta puede cambiar por completo las reglas del juego a la hora de tomar decisiones. Y vamos a arrancar con una pregunta que, la verdad, resuena bastante en el mundo empresarial. ¿Es posible que se esté perdiendo dinero simplemente por no entender los datos del propio negocio? Es una duda muy real, porque muchas veces las mejores oportunidades están ahí, escondidas a plena vista en la información que ya tenemos. A ver, imaginemos la escena típica: reportes de ventas por un lado, listas de clientes por otro, hojas de inventario, análisis de marketing. Todos los días se genera una cantidad de datos que es, honestamente, abrumadora. Es súper fácil sentirse perdido en medio de tanto caos. Y bueno, esa sensación de estar abrumado nos lleva directamente a lo que se conoce como el dilema de los datos. El verdadero reto para cualquier empresa hoy en día no es tener información, sino saber cómo convertir ese mar de datos en conocimiento útil en algo práctico. Porque claro, los datos vienen de todos lados. Hablamos de las clásicas hojas de cálculo, los sistemas de CRM, las bases de datos de ventas, los registros de inventario, hasta las plataformas de marketing. Cada una de estas fuentes es, digamos, una pieza de un rompecabezas gigante. El problema es que, con tantas piezas sueltas y sin unirlas, muchas veces la sensación es que se están tomando decisiones a ciegas. Se tiene toda la información a mano, pero la estrategia sigue sintiéndose como una apuesta, como si estuviéramos adivinando. Pero, ¿y si existiera una herramienta pensada justamente para poner orden en todo este caos? Bueno, aquí es donde entra en escena LangChain, una tecnología que se propone como la solución para navegar esta complejidad y traer un poco de luz. Entonces, ¿qué es exactamente el LangChain? En palabras sencillas, es un sistema de inteligencia artificial de código abierto. Su gran gracia es que está diseñado para procesar y analizar datos de un montón de fuentes distintas, y lo más importante, funciona haciéndole preguntas simples en lenguaje normal, como si estuviéramos hablando con una persona. Y aquí hay una frase que es clave para entender todo esto. Los datos por sí solos no tienen valor. Lo que de verdad importa son los insights, las conclusiones que podemos sacar de ellos. Esta es la idea central detrás del LangChain. Una buena forma de verlo es así: usar LangChain es muy parecido a tener una conversación con un analista de datos experto, alguien a quien se le puede preguntar directamente y que te da respuestas claras, al grano, sin rodeos ni tecnicismos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la transformación. Veamos cómo es ese paso del caos a la claridad y qué beneficios tangibles puede traer esto a un negocio. El contraste es brutal. Antes, el panorama era de hojas de cálculo interminables y gráficos súper complejos que llevaban horas de análisis. Ahora, con una herramienta como LangChain, hablamos de preguntas simples, respuestas directas, conocimientos que se obtienen en minutos y todo en un lenguaje natural. Y esto abre la puerta a hacer preguntas que de verdad importan, de forma directa. Preguntas como: ¿cuál fue el ingreso total del último trimestre? ¿O qué productos tenemos parados en el inventario? ¿O quién es nuestro cliente más fiel? O incluso, ¿qué campaña de marketing funcionó mejor? Perfecto. Ya vimos el qué y el por qué. Ahora vamos a lo práctico, el cómo. Aquí tenemos una pequeña guía de 4 pasos para empezar a usar este tipo de tecnología. El primer paso, y el más lógico, es centralizar los datos, juntarlos en un solo lugar accesible como puede ser Google Sheets o un CRM. Segundo, y esto es clave, es hacer las preguntas correctas, empezar con cosas simples y directas que se relacionen con los objetivos del negocio. Tercero, automatizar. Es posible configurar la herramienta para recibir informes periódicos por correo, por ejemplo. Y cuarto, empezar de a poco. Al ser una herramienta de código abierto, se puede arrancar con una inversión baja y luego ir escalando. Para que todo esto no se quede solo en la teoría, veámoslo en acción con un ejemplo súper rápido y práctico. Pensemos en un archivo de ventas muy simple, un Excel de toda la vida llamado vendas.xlsx, algo que cualquier negocio podría tener. Como se ve, el archivo tiene lo básico: el producto, la cantidad que se vendió, los ingresos que generó y la fecha. En este caso, tenemos ventas de camisetas, gorras y tazas. Sencillo. Y ahora se le hace una pregunta súper directa a LangChain usando estos datos: ¿cuál fue el producto más vendido? Y la respuesta es inmediata, clara y precisa. El Bonnet fue el producto más vendido con 200 unidades. Se obtiene el dato al instante sin tener que crear filtros, ni fórmulas, ni nada. Así de simple. Y esto es lo genial, porque ilustra el punto principal a la perfección.
No hace falta ser un experto en tecnología para conseguir respuestas así. El poder de los datos se vuelve muchísimo más accesible para todos. Y esta es, en definitiva, la gran promesa de LangChain. Se trata de tomar esos números brutos, esos datos que a veces no dicen nada, y transformarlos en crecimiento real, en decisiones inteligentes que de verdad impulsen un negocio. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Con una herramienta así disponible, ¿cuál sería la primera pregunta que un negocio debería hacerle a sus propios datos? Es algo interesante para pensar, porque esa simple pregunta podría ser el comienzo de una transformación enorme.